Estamos de regreso en edición nocturna, como les había informado previamente en la presentación del tema y de nuestros distinguidos invitados de esta noche. Vamos a hablar sobre una declaración formulada por un alto dirigente del partido de gobierno, en el sentido de que durante los últimos 16 años la libertad de prensa y de expresión retrocedió en la República Dominicana. Y para tratar este tema con mucha objetividad y con mucha experiencia por los invitados, cuento con la grata y honrosa presencia del licenciado Percio Maldonado. El licenciado Maldonado es director del periódico El Nuevo Diario, pero también es presidente de la Asociación Dominicana de Diarios. Tengo conmigo también al licenciado Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe, y el licenciado Edwin Ruiz, quien es un conocido economista y comentarista de temas económicos para el periódico Diario Libre. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Realmente creen ustedes que la libertad de prensa ha retrocedido en el país en los últimos años? Específicamente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, si nadie habla, tomo la palabra. Yo pienso que sí, en algún momento ha sido bastante evidente, en otro momento ha sido difuso, pero muy persistente, ¿no? Uno pone, por ejemplo, en Google el nombre de periodista y policía y veremos cómo realmente la agresión a los periodistas en las zonas del interior del país eran casi mensuales. Pero además de eso ha habido una tendencia difusa, pero muy eficaz, de promover la autocensura, promover incluso el temor a expresarse, pero también el beneficio de la autocensura. También el hecho mismo de que se pueda influir por parte del gobierno, del poder político, es un poder fundamental en toda sociedad, sobre todo del gobierno establecido, para hacer cancelar periodistas. Tenemos reconocidos, reputados periodistas que fueron cancelados y todo apunta a que fue la intervención del gobierno en los medios de comunicación. Ha habido un control, además están las llamadas bocinas, que proliferaron de manera permanente y sistemática con financiamiento público, financiamiento del presupuesto público, para acosar a los periodistas que hacían su trabajo. Cuando se hacían periodismo de investigación con un serio compromiso de cara a la sociedad. Hay mucha evidencia, no hubo una política clara y definida de atacar a los periodistas, pero en el interior del país sí se vio. Obviamente los periodistas en el interior del país todos estos años han estado bajo el azote de la persecución y de la agresión policial, y con la tolerancia del gobierno de eso entonces. Hay un balance, y eso se reportó, hubo una declaración reciente de la Embajada de Estados Unidos, donde se refería a cómo realmente a través de instrumentos de la justicia se perseguía y se demandaba a un prestigioso periodista, Marino Zapete. Pero también había una lógica por parte del gobierno de, a través de calificar a los periodistas como microempresarios, financiarles y darle fondos del presupuesto público, que es una forma de allegarse y atraerse aliados en los medios de comunicación. Eso es una política de debilitar la prensa en un país. Licenciado Maldonado. Bueno, gracias, Miguel. Yo creo que estos temas siempre son muy delicados identificarlos, pero también la lucha en la libertad de prensa es una cosa constante, porque se filtran a veces tantas modalidades sutiles y otras no tan sutiles para, digamos, coartar ese ejercicio de la libertad. Yo diría lo siguiente: el país ha tenido formalmente un ambiente de libertad de expresión. E incluso a mí particularmente me ha tocado cuestionar la política, sobre todo el modelo que estableció el Partido de la Liberación Dominicana, no con agresiones directas, porque yo creo que no se identificaron agresiones así tan claramente directas para impedir que los periodistas hacerlo, pero sí surgieron modalidades que afectan, digamos, el ambiente de la libertad. Por ejemplo, si uno toma algunas de estas prácticas que menciona Edwin, pero además si uno ve las modalidades
de la principal fuente del país, que era el Palacio Nacional. El esquema que se montó para suministrar o para, digamos, facilitar la información que se producía desde el gobierno, de alguna manera alteraba la dinámica lógica de la relación prensa y poder. Es decir, de alguna manera el gobierno quería filtrar, y en gran medida lo logró, filtrar lo que se publicaba en el sentido de no permitir que fuese la prensa la que tuviese la libertad de observar los acontecimientos y producir la noticia. Y creo que al final yo diría que el propio Partido de la Liberación terminó siendo de alguna manera víctima de esa dinámica, porque quedó un poco aislado desde el punto de vista comunicacional, porque impidió, digamos, ese acceso y esa dinámica fluida con la prensa. Si uno observa, por ejemplo, una de las modalidades del pasado gobierno, por ejemplo, de los 20 años del Partido de la Liberación, si uno toma, por ejemplo, los 8 años del presidente Danilo Medina con la visita sorpresa, que era una cosa positiva desde el punto de vista de la relación del poder con los sectores más empobrecidos, esa dinámica con los sectores más pobres quedó prácticamente... la prensa quedó prácticamente ausente de ver lo que el presidente hacía cada domingo. Es decir, el gobierno de alguna manera se pautaba a sí mismo, es decir, era quien mandaba la nota de lo que se producía allí. Y yo creo que esa no es una relación sana ni natural. Y desde ese punto de vista, creo que ciertamente había una alteración en esa dinámica, que no es sana, que no es buena. Pero yo no pudiera decir que no hubo libertad de prensa. Yo creo que el país ha tenido un ambiente de libertad de prensa y de expresión concreta, práctica, pero obviamente hemos tenido estos elementos negativos en la dinámica de nuestra vida cotidiana. Licenciado Marte. Miguel y compañeros, Percio y Edwin, yo puedo hablar obviamente desde mi experiencia como jefe de redacción de un diario, pero digamos que yo tengo, para tomar en cuenta la trayectoria y lo que he visto, tengo 23 años en el oficio. Entonces yo he visto ya pasar gobiernos desde Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, ahora Luis Abinader. Cuando estaba comenzando ya estaba saliendo, había salido un año antes el doctor Balaguer. Obviamente es otra etapa, ¿verdad? Uh-huh. Esa frase que da inicio que sirve como base a esta discusión, yo entiendo que es exagerada. No podemos decir que se ha afectado, que se ha disminuido la libertad de prensa dramáticamente. Yo pienso, es mi experiencia, como repito, primero como reportero y ahora como ejecutivo, que en los últimos años nosotros hemos tenido en la experiencia, en la práctica, en cuanto a la libertad de prensa hemos tenido altas y bajas. Cada cierto tiempo quizá uno encuentra alguna persona, funcionario, algún sector de poder que no se da cuenta de la importancia o que no asimila realmente en la práctica lo importante que es para todos la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y entonces ahí vienen los intentos de coartar, los abusos. Eso no tiene color. Eso yo creo que ha salido de cualquier partido y de cualquier gobierno. O sea, no creo que se le pueda atribuir a un gobierno. Claro que cada gobierno tiene su estilo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice don Percio, que el manejo que se le dio a las informaciones oficiales, sobre todo a nivel de presidencia, aunque hay algunos aspectos positivos que resaltar, porque eran ordenados, porque llegaba la información a tiempo, porque era una información de calidad, eso no puede ser el periodismo. O sea, el periodismo es de dos direcciones. Nosotros como periodistas, como medios de comunicación, necesitamos interactuar, necesitamos ir al lugar. Entonces, el ejemplo que él puso es muy ilustrativo. La visita sorpresa es una iniciativa muy importante, pero nosotros teníamos la versión que llegaba de allá, de Palacio. Es decir, eso es una parte que sí debió revisarse,
que no fue quizás el mejor ejemplo de un estímulo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, pero creo que en sentido general no podemos hablar de retroceso. Yo pienso que cuando el gobierno manipula la información y, por ejemplo, intenta pautar, como dice Percio, la cobertura de una actividad oficial, corresponde al periódico usar su poder discrecional, ¿no? Porque si bien el hecho de que todas las cosas que mandaba el gobierno se recibían un tratamiento grande en los medios de comunicación, sin ningún tipo de objeción o de cuestionamiento, alentaba esa política informativa del gobierno, ¿no les parece? Bueno, yo te diría que sí, pudiera decir que sí, pero tú tienes, y tú quizás tienes mucho más experiencia que todos los que estamos aquí con relación a la dinámica de una redacción y un poco al tiempo de cómo armar digamos, en una redacción, un diario, tiene también el tema del tiempo y la necesidad de tener una información de un hecho que ha ocurrido. Lo que tú te has perdido de la oportunidad de que tu reportero pueda haber estado allí para ser testigo de lo que hay y confirmar, porque si tú no tienes ningún otro detalle que puedas sospechar o desmentir esa información, tú presumes que esa información es correcta. Sin embargo, a tu reportero o a un reportero de algún otro medio no se le dio la oportunidad de ir, observar y mirar. Y quizás el detalle más importante o que le pudo haber puesto una nota particular a ese acontecimiento se perdió, porque si desde el gobierno la reportan y entienden que no es una nota agradable o conveniente, simplemente la excluyen. Y posiblemente tú no sabes qué ha sucedido o que te viene a enterar cuando ya la información está publicada. Es decir, yo creo que es muy difícil que porque lo que sí pudiera ocurrir es que los medios en algún momento hagan una resistencia a dar cobertura a las informaciones de un gobierno si no permite alguna modalidad de práctica como tener acceso directo. Y ya eso implica otra situación. Yo creo que plantea una situación incluso de conflicto frente al gobierno y para eso tendríamos que ponernos de acuerdo los medios, ¿verdad? Bueno, yo he visto algunas, a mí me llegaron en esos muchos años, me llegaron muchas notas de prensa del gobierno, tituladas incluso, y muchos medios reputados de la República Dominicana, no solamente se circunscribían a reproducir textualmente párrafo por párrafo cada declaración que enviaba el gobierno, sino que incluso usaban los títulos sugeridos por el gobierno dominicano. Es decir, lo que yo quiero decir es que muchas veces la prensa tiene que ser su propia vigilia del medio en que se desenvuelve. Es decir, si el gobierno intenta manipular, y evidentemente hemos sufrido de mucha manipulación a lo largo de nuestra historia democrática entre comillas, si se quiere, ¿no? De parte de los gobiernos que se han sucedido uno tras otro a lo largo de los últimos 20, 25, 30 años. Pero yo creo que todavía le queda la oportunidad a los medios de comunicación trazar sus propias pautas. Por ejemplo, mire, cuando yo trabajaba para el Caribe y llegué a ser jefe de redacción y al mismo tiempo era corresponsal de Prensa Unida Internacional, ningún del Caribe nunca publicaba una historia venida de un partido político, de una empresa privada, de una institución de sociedad civil y del Palacio Nacional o cualquier departamento de una oficina pública, si no se reescribía conforme el criterio del periódico. No quiero decir tergiversar y cambiar el asunto, pero no es lo mismo fulano de tal dijo hoy tal cosa, ¿entiende? O dar como un hecho, se da como un hecho a veces todo lo que envía el gobierno, cuando se puede decir, según una nota de prensa del Palacio, pasó esto, y ya eso pone... Miguel. Advierte al lector que es la información que sigue, es una información controlada o enviada por el gobierno dominicano. Así es, yo quisiera agregar algo ahí, si me permite. Yo no fue la fuerza bruta que se aplicó durante estos 8 años, fue una estrategia difusa. Y quiero
matizar el concepto de difusa, pero no significaba que era menos eficaz, era muy eficaz, porque lograba convencer y controlar. En el caso, por ejemplo, de la visita sorpresa... Mientras más sutil sea la censura, más eficiente es. El diablo es eficaz porque ha convencido a todo el mundo de que no existe. Es una expresión bíblica, creo. Pero en el caso de la visita sorpresa, hay videos que se ven que están sacando periodistas en un lugar donde está el presidente, en un espacio público, con el público, utilizando fondos públicos, y se les sacaba de la actividad porque no se permitía una prensa independiente. Eso es bloquear la libertad de prensa en el país de manera muy directa. No ha sido una estrategia represiva, pero una estrategia que utilizaba lo sutil, lo difuso, pero también en un momento puntual la fuerza, que es el caso de sacar a un periodista de un lugar público donde tiene derecho a cubrir un evento público. Mira, mi experiencia de muchos años, de más de 50 años. Sí, tú expones un tema muy interesante sobre las redacciones de los diarios en la época en que tú estabas. Yo creo que ha habido cambios profundos en las redacciones de los diarios con relación a esa época. Primero, los buenos periodistas, casi todos estaban en la redacción de los diarios. Parte de la dinámica, digamos, de la política con los medios es, de alguna manera, haberse llevado a la mayoría de los mejores periodistas hacia la estructura del Estado, sobre todo con las ofertas salariales. Por tanto, una nota hecha desde el gobierno puede venir muy bien redactada, porque la hace un buen periodista, que ya no está en la redacción de los diarios, sino que está en una oficina pública, sirviéndole al Estado. En una situación de redacción, a veces tú tienes un periodista novato que lo pones a reconstruirte una nota, y en vez de hacerte una buena nota, lo que hace es que te la daña. Pero fíjate que hay cambios importantes aquí hasta por la tecnología. Ocurre que si tú me mandas una nota titulada desde tu oficina, una nota, y yo la puedo ver muy bien y te la puedo publicar, pero fíjate que hasta para los buscadores que rastrean las informaciones que los diarios vamos subiendo, resulta improcedente que todas las pongan con el mismo título, porque el buscador sabe dirimir cuando ya tiene esa información del primero que la subió, que el otro que la suba es la misma información. Por tanto, hasta ahí hay que tener un cuidado desde el punto de vista técnico para hacerlo. Pero yo creo que la situación sutil, si se quiere, de alterar esa dinámica, lo que yo llamaría la dinámica natural de una relación de los medios con el poder. Y ese poder está referido no solo al Estado, ese poder está referido también a los llamados poderes fácticos, a los grupos empresariales, a los grupos de instituciones, que están dotados también de la misma dinámica, de producir sus notas, de mandar sus notas, y a veces cuando tú los requieres incluso para consultarlos como medio, no siempre están dispuestos a responder una pregunta. Y yo creo que eso no es sano. Bien, caballero.